Los llamaban evolución. La Guardia del Cuervo lo llamaba un regalo de su primarca. Pero Cavain vio lo que realmente era. La primera vez que sus manos se convirtieron en sombra y no regresaron. Sus hermanos también estaban cambiando. Huesos doblándose mal. Piel deslizándose entre sólido y humo. El comando lo sabía. Siempre lo supieron. Entonces, ¿por qué todavía lo llamaban sagrado? Me convertí en un fantasma mucho antes de dejar de ser un hombre. Esa es la verdad que nunca inscribirán en las piedras conmemorativas. La verdad que nunca susurrarán en las capillas donde nuestros nombres son honrados junto con los de nuestros hermanos caídos. La Guardia del Cuervo no habla de en qué nos convertimos, hablan solo de lo que éramos y lo que debemos hacer, y el silencio que sigue es lo suficientemente espeso como para ahogarse en él. Soy el hermano explorador Cavain, y te digo ahora que la transformación no comienza cuando se implanta la semilla genética, ni cuando las cicatrices de la cirugía finalmente sanan y das tus primeros pasos en armadura energética que zumba con la fuerza de semidioses. Comienza cuando te das cuenta de que el cuerpo que habitas ya no es completamente tuyo, que algo antiguo y hambriento ha despertado dentro de tu carne y que el capítulo al que juraste servir sabe exactamente lo que está sucediendo y nunca jamás lo reconocerá. Tenía 17 años estándar cuando fui seleccionado de las tribus salvajes de los suburbios inferiores de Kiabar, arrancado de una vida de carroñeo y peleas de cuchillos en túneles tan oscuros que aprendiste a ver por el sonido. El capellán me dijo que era bendecido. Me dijeron que portaba el potencial de llevar el legado del primarca Corax mismo, que mi compatibilidad genética era rara y preciosa, que me convertiría en una sombra al servicio del emperador. Una hoja que golpeaba sin ser vista y se retiraba sin rastro. Les creí. Creí cada palabra, incluso cuando comenzaron las primeras cirugías y mi cuerpo fue abierto y reconstruido, incluso cuando el dolor se volvió tan total que ya no podía distinguir entre vigilia y sueño, incluso cuando se implantó la semilla genética y sentí algo extraño asentarse en mi pecho, como un segundo corazón, frío y paciente y esperando. Los campos de entrenamiento en Deliverance estaban tallados en piedra negra que absorbía la luz. Paredes que parecían beber el resplandor de las pocas tiras lumen en lo alto hasta que te movías por corredores que se sentían menos como arquitectura y más como la garganta de alguna bestia dormida. Entrenábamos en oscuridad casi total, aprendiendo a movernos sin sonido, a leer los temblores en el aire que advertían del movimiento enemigo, a matar con precisión que no dejaba lugar para la vacilación o la piedad. Éramos 30 en mi cohorte de ingreso. Al final del primer año quedábamos 18. Los demás no fallaron. Simplemente dejaron de ser compatibles, sus cuerpos rechazando la semilla genética de maneras que requerían terminación inmediata antes de que las mutaciones se volvieran incontrolables. Recuerdo la primera vez que vi que sucedía. Vi a un hermano llamado Zalen convulsionar durante un ejercicio de entrenamiento, su piel ondulándose como si algo debajo intentara liberarse, sus ojos girando en blanco mientras gritaba con una voz que ya no sonaba humana. Se lo llevaron antes de que los gritos se detuvieran. Nos dijeron que era la voluntad del emperador, que no todas las almas eran lo suficientemente fuertes para portar el regalo de Corax, que debíamos honrar su sacrificio y continuar nuestro entrenamiento con renovada dedicación. Lo hicimos. Siempre lo hacíamos. Pero recuerdo el olor que permaneció en la sala de entrenamiento después. Algo agudo y químico y equivocado, como cabello quemado mezclado con fruta podrida. Y recuerdo la forma en que los apotecarios nos miraban después, sus ojos escaneando a cada uno de nosotros con una intensidad que se sentía menos como preocupación médica y más como un granjero inspeccionando ganado en busca de signos de enfermedad. Pasé cada prueba. Sobresalí en las caminatas de sombra, los ejercicios donde nos movíamos por campos de batalla simulados en silencio absoluto, eliminando objetivos sin ser nunca detectados. Aprendí a leer los patrones de las patrullas enemigas, a explotar los puntos ciegos en su conciencia, a volverme tan quieto que podía pararme a 3 pasos de un centinela y permanecer invisible simplemente controlando mi respiración y dejando que la oscuridad me abrazara. Los instructores elogiaban mi aptitud. Decían que tenía el alma de un verdadero guardia del cuervo,
que Corax mismo habría estado orgulloso de ver tal dedicación al arte de la guerra invisible. Sentí orgullo entonces, genuino y cálido. El primer orgullo real que había conocido desde que dejé los suburbios inferiores, donde el orgullo era un lujo que te hacía matar. Pero hubo momentos incluso entonces en que sentí algo más agitándose bajo ese orgullo. Comenzó pequeño, casi demasiado sutil para notarlo. Una agudización de mi visión nocturna que fue más allá de lo que los implantes oculares deberían haber proporcionado. Una sensibilidad a las sombras que me permitía percibir profundidad y textura en oscuridad tan completa que debería haber sido un vacío sin rasgos. Podía ver el grano de las paredes de piedra en habitaciones donde mis hermanos tropezaban ciegos. Podía rastrear las firmas de calor de cuerpos vivos a través de paredes demasiado gruesas para que incluso nuestros sentidos mejorados penetraran. Me dije a mí mismo que simplemente era que mis implantes habían tomado especialmente bien, que era afortunado en mi compatibilidad genética, que esta era la bendición del emperador hecha manifiesta. No le dije a nadie cuando las sombras comenzaron a moverse por sí solas. Sucedió primero durante un ejercicio nocturno en las catacumbas bajo el monasterio Fortaleza, un laberinto de túneles que se extendía por kilómetros en todas direcciones, lleno de servitores de entrenamiento programados para cazarnos con munición real. Se suponía que debíamos alcanzar la bóveda central sin ser detectados o asesinados, una prueba de nuestro sigilo y conciencia táctica. Me estaba moviendo por un pasaje iluminado solo por la débil bioluminiscencia de hongos de túnel, cuando vi un servitor acercándose desde la intersección adelante, sus ojos auméticos barriendo el corredor en patrones regulares. Me presioné contra la pared, controlando mi respiración, esperando el momento para pasar. Pero no necesité esperar. Las sombras a mi alrededor se profundizaron, se espesaron, se volvieron casi tangibles, y me sentí hundirme en ellas, como un hombre deslizándose bajo el agua. Los ojos del servitor pasaron sobre mí sin detenerse, sus protocolos de rastreo sin encontrar nada más que piedra vacía. Me quedé congelado, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar, sintiendo la oscuridad envuelta a mi alrededor como un manto viviente. Cuando el servitor siguió adelante, salí de las sombras y me liberaron a regañadientes, despegándose de mi piel con una sensación que no era ni fría ni cálida, sino algo fuera del espectro normal de temperatura. Algo que hizo que mi semilla genética pulsara una vez con fuerza, como en reconocimiento. Completé el ejercicio en la mitad del tiempo esperado. Los instructores estaban complacidos pero confundidos, revisando las grabaciones PICT, después y encontrando vacíos en las grabaciones, donde debería haber sido visible pero no lo era. Anomalías que atribuyeron a mal funcionamiento del equipo o corrupción de datos. No dije nada. No sabía qué decir. No tenía las palabras para describir lo que había experimentado, y algún instinto más viejo que mi entrenamiento me advirtió que hablar de ello sería un error que nunca podría deshacer. Así que guardé silencio, y los cambios continuaron. Durante los siguientes meses, la mezcla con las sombras se volvió más fácil, más natural, algo que podía invocar con apenas un pensamiento cuando surgía la necesidad. Comencé a probar sus límites en secreto, escabulléndome de mis hermanos durante períodos de descanso para explorar las catacumbas profundas solo, empujándome a espacios cada vez más oscuros para ver hasta dónde se extendía la habilidad. Descubrí que podía moverme a través de las sombras como si fueran puertas, entrando en la oscuridad en una ubicación y emergiendo de otra sombra a metros de distancia. La transición instantánea y desorientadora. Descubrí que podía comprimir mi forma, aplanándome contra superficies hasta que me volvía casi bidimensional, una silueta presionada en la piedra que podía deslizarse por paredes y pisos sin sonido ni sustancia. Descubrí que cuando permanecía en la sombra demasiado tiempo, comenzaba a olvidar por qué había entrado en ella, en primer lugar. Fue entonces cuando comenzó el miedo, una comprensión fría que se asentó en mis huesos y no se iría. La semilla genética me estaba cambiando, pero no de las maneras que los instructores describían, no en las aumentaciones cuidadosamente controladas que producían fuerza y resistencia y lealtad mejoradas. Esto era otra cosa, algo no planificado y quizás incontrolable. Y cada vez que usaba la mezcla de sombras, sentía un poco más de mí mismo erosionarse, un poco más de Cavain disolverse en algo que no tenía nombre,
y no necesitaba ninguno. Los susurros comenzaron la noche en que completé mi prueba final, y fui elevado al rango de Marine Explorador. No vinieron de ninguna fuente externa, sino desde dentro de mi propia mente. Voces que hablaban en un lenguaje que no entendía conscientemente, pero que resonaba en mi semilla genética, como el recuerdo de una canción escuchada en la infancia. Me llamaban hermano de cría, me llamaban nacido de las sombras, me llamaban fragmento del yo, y cada término enviaba ondas de reconocimiento a través de mi biología transformada, como si mi cuerpo supiera lo que significaban estas palabras, incluso si mi conciencia humana no. Traté de ignorarlos. Traté de concentrarme en la ceremonia donde el capitán Shrike mismo colocó la insignia de explorador en mi armadura y pronunció los juramentos que me ataban al capítulo. Pero los susurros se hicieron más fuertes con cada semana que pasaba, y pronto ya no eran susurros, sino voces, claras y distintas, hablando con la autoridad de algo mucho más antiguo que el Imperium mismo. Mi primer despliegue fue a la luna de Borus Prime, una roca muerta orbitando un gigante gaseoso en un sistema recientemente reclamado de las fuerzas del caos. La inteligencia indicaba que una banda de guerra remanente de la Legión Negra había establecido una fortaleza oculta dentro de la red de cañones ecuatoriales de la Luna, usándola como base para incursiones en las rutas de envío imperial cercanas. Nuestra misión era simple en concepto y brutal en ejecución. Infiltrar la fortaleza, eliminar el liderazgo, sabotear sus depósitos de municiones y retirarnos antes de que llegaran refuerzos. Estaríamos operando tras líneas enemigas sin apoyo, sin plan de extracción y sin margen de error. Era exactamente el tipo de misión en la que la Guardia del Cuervo sobresalía. Exactamente el tipo de operación para la que había entrenado toda mi vida. Nos desplegamos vía cápsula de descenso en la oscuridad previa al amanecer del ciclo nocturno de 30 horas de Borus. Nuestras cápsulas gritando a través de la delgada atmósfera para impactar en un valle a 15 kilómetros del sitio objetivo. Éramos 10, todos exploradores excepto nuestro comandante, el sargento Corvax, un veterano de 2 siglos, que se movía con el silencio fluido del aceite derramado y cuyos ojos tenían una distancia que sugería que había visto cosas de las que nunca hablaría. Nos reunió a la sombra de un campo de rocas, mientras las cargas de destrucción de emergencia de nuestras cápsulas las reducían a escoria y ceniza. Su voz baja y controlada mientras revisaba los parámetros de la misión una última vez. Recuerdo cómo se veían los otros exploradores en ese momento, jóvenes y feroces y completamente seguros de su propósito. Su fe en el emperador y el primarca tan absoluta que parecía irradiar de su piel como calor. Recuerdo pensar que debería sentir lo mismo, que mi dedicación debería ser pura e inquebrantable. Pero todo lo que sentía era la semilla genética pulsando en mi pecho, enviando señales extrañas a través de mi sistema nervioso, y las sombras a mi alrededor, pareciendo inclinarse hacia adentro como si escucharan. Nos movimos en una formación dispersa, usando el terreno quebrado como cobertura. Las capas de camaleolina de nuestra armadura mezclándonos con el paisaje color óxido. La superficie de la luna era una pesadilla de piedra destrozada y geología deformada por radiación, el producto de un antiguo bombardeo orbital que había agrietado la corteza y la había dejado congelada en agonía tectónica permanente. Los cañones eran lo suficientemente profundos como para tragar titanes imperiales enteros. Sus paredes estratificadas con depósitos minerales que brillaban débilmente en la oscuridad, creando suficiente luz ambiente para navegar, pero no suficiente para ser vistos desde arriba. Viajamos en silencio, comunicándonos solo a través de señales de mano y clics de vox. Cada paso calculado para evitar piedras sueltas y terreno inestable. El sargento Corvax estableció un ritmo brutal, empujándonos fuerte a pesar del terreno difícil, y me encontré cayendo en un ritmo que se sentía menos como correr y más como fluir, mi cuerpo moviéndose con una eficiencia que eludía el pensamiento consciente. Las sombras me daban la bienvenida, se apartaban para mí, guiaban mis pasos sobre obstáculos que apenas podía ver. Mis hermanos luchaban con la oscuridad, su visión mejorada suficiente pero no excepcional. Mientras yo me movía con una certeza que atraía miradas preocupadas de aquellos lo suficientemente cerca como para notarlo. Alcanzamos el borde del cañón cuando las primeras firmas térmicas aparecieron en nuestros auspex.
Explosiones de calor indicando patrones de patrulla enemiga a lo largo del perímetro de la fortaleza. El sargento Kovacs llamó a un alto, y pasamos las siguientes 3 horas observando los movimientos enemigos, mapeando sus rutas y cronometrando sus rotaciones, buscando vacíos en su cobertura que pudiéramos explotar. Los centinelas de la Legión Negra estaban disciplinados, sus patrullas superponiéndose con precisión que sugería liderazgo veterano, pero incluso el mejor patrón de patrulla tenía debilidades si observabas lo suficiente. Me encontré mirando la fortaleza misma, una estructura brutal de piedra negra y metal corroído que parecía crecer de las paredes del cañón como un tumor. Su arquitectura retorcida de maneras que ofendían la vista y sugerían geometrías que no deberían existir en el espacio normal. La corrupción del caos había marcado la piedra, deformándola en formas que se retorcían al borde de la percepción, y podía sentir la semilla genética en mi pecho, reaccionando a la proximidad del enemigo, enviando pulsos de ira y hambre a través de mi sistema que hacían temblar mis manos. La rabia vino sin advertencia. Un momento estaba agachado junto a mis hermanos, observando al enemigo con desapego profesional, y al siguiente estaba luchando contra la abrumadora urgencia de saltar al cañón y desgarrar a los centinelas con mis manos desnudas, de pintar la piedra de rojo y sentir huesos romperse entre mis dedos. La furia era absoluta y primordial, algo que eludía todo mi entrenamiento y disciplina, y tomó cada onza de fuerza de voluntad que poseía permanecer quieto, mantener mi respiración controlada, prevenir que el aullido construyéndose en mi garganta escapara. La mano del sargento Kovacs aterrizó en mi hombro, pesada y anclada, y cuando me volví para mirarlo, vi reconocimiento en sus ojos, una comprensión que me enfrió más completamente de lo que la rabia me había calentado. Él sabía lo que me estaba sucediendo. Quizás lo había visto suceder a otros, y el ligero asentimiento que me dio no fue tranquilidad, sino reconocimiento. Una comunicación sin palabras que decía que nunca hablaríamos de esto, que aprendería a controlarlo, o moriría, y que cualquiera de los dos resultados era aceptable para el capítulo. La rabia se calmó lentamente, dejándome temblando y frío, mi semilla genética asentándose de nuevo en su ritmo regular como una bestia volviendo a dormir. Descendimos al cañón 2 horas antes del amanecer, usando una formación de chimenea estrecha que nos requería descender en fila india. Nuestros movimientos dolorosamente lentos para evitar desalojar piedras que alertarían al enemigo abajo. El descenso tomó 40 minutos. 40 minutos de respiración controlada y agarres precisos. 40 minutos durante los cuales sentí las sombras profundizándose a mi alrededor de nuevo. Sentí que se deslizaban sobre mi piel como aceite. Sentí que susurraban que podía simplemente entrar en la oscuridad y caer a través de ella en lugar de trepar. Que el vacío me atraparía si confiaba lo suficiente. No confié en él. Ya no confiaba en nada. Alcanzamos el suelo del cañón en el espacio muerto entre rotaciones de patrulla. Una ventana de 6 minutos que requería tiempo perfecto y no dejaba lugar para errores. El sargento Kovacs nos condujo directamente hacia las paredes de la fortaleza, moviéndose en una postura agachada baja que nos mantenía debajo de las líneas de visión de los vigilantes montados en la pared. La piedra bajo nuestros pies era suave y fría, desgastada por siglos de viento y arena hasta que se sentía casi vítrea, y nuestros pasos no hacían sonido a pesar del peso de nuestra armadura y equipo. La entrada de la fortaleza era un portón estrecho reforzado con placas de ceramita y custodiado por 2 marines espaciales del caos en armadura energética antigua, portando la estrella de 8 puntas. Estaban inmóviles, sus cascos rastreando de un lado a otro en barridos regulares, sus volters sostenidos en posiciones listas que podían ser llevadas a soportar en fracciones de segundo. La doctrina estándar requeriría que elimináramos a los centinelas antes de proceder, pero la doctrina estándar asumía que los centinelas podían vernos venir. El sargento Kovacs señaló eliminación sigilosa, designándome a mí y a otro explorador llamado Baran para acercarnos y neutralizar a los guardias con cuchillos de combate. Baran se movió primero, su capa de camaleolina ondulándose mientras avanzaba, cada movimiento glacialmente lento y perfectamente controlado. Seguí 5 pasos detrás,
sintiendo las sombras reuniéndose a mi alrededor de nuevo, sintiéndolas ansiosas y hambrientas. Y me di cuenta con un sobresalto de que ya no me estaba moviendo a través del espacio normal, sino a través de alguna capa de realidad que existía adyacente a él, un reino de oscuridad donde la distancia y la solidez eran conceptos negociables. Alcancé al primer centinela mientras Varán todavía estaba a 10 pasos de distancia. El guardia nunca me vio, nunca sintió mi acercamiento, nunca tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi cuchillo atravesara el sello blando en la base de su casco y penetrara su tronco cerebral. Murió instantáneamente, su cuerpo poniéndose rígido por un momento antes de que lo bajara silenciosamente al suelo, mis manos moviéndose con una precisión que se sentía automática, instintiva, como si hubiera realizado esta acción 1000 veces antes, en vidas que no podía recordar. La semilla genética pulsó una vez, cálida y satisfecha, y sentí algo en mi conciencia cambiar. Sentí a Cavain retroceder ligeramente, mientras que algo más viejo y hambriento, se elevaba para llenar el espacio. Varán eliminó al segundo centinela con igual eficiencia, y juntos arrastramos los cuerpos a las sombras junto a la entrada, donde no serían inmediatamente visibles. El sargento Corvax trajo al resto del escuadrón hacia adelante, y violamos el portón usando una combinación de ganzúas y oración tecnológica que evitó los sistemas de seguridad de la fortaleza sin activar alarmas. La puerta se abrió sobre bisagras bien engrasadas, revelando un corredor que descendía a las profundidades de la fortaleza, sus paredes talladas con símbolos blasfemos que parecían retorcerse en la luz tenue. Entramos a la fortaleza, y sentí la semilla genética pulsar de nuevo, más fuerte esta vez, como respondiendo a la proximidad de la mancha del caos. El corredor era estrecho y apretado, forzándonos a movernos en fila india. Nuestras armas sostenidas en posición baja mientras avanzábamos más profundo en territorio enemigo. El aire estaba espeso con el olor a incienso y decadencia con notas subyacentes de algo químico y agudo que quemaba la parte posterior de mi garganta. Las paredes estaban cálidas al tacto, su superficie ligeramente húmeda, y me di cuenta con creciente inquietud de que la fortaleza no estaba simplemente corrompida, sino viva, su arquitectura animada y consciente. Nos movimos por los corredores como fantasmas, eliminando centinelas aislados y evitando grupos más grandes. Nuestro progreso marcado por cuerpos dejados enfriándose en las sombras y alarmas que nunca sonaron. El interior de la fortaleza era un laberinto de pasajes y cámaras que se intersectaban. Su diseño desafiaba la lógica y la geometría. Habitaciones que deberían haber estado adyacentes, separadas por distancias imposibles, corredores que se curvaban sobre sí mismos sin completar círculos. El sargento Corvax navegaba por instinto y experiencia, nunca dudando en intersecciones, siempre eligiendo el camino que conducía más profundo, siempre moviéndose hacia el corazón de la fortaleza donde la inteligencia sugería que residía la estructura de comando. Estaba comenzando a entender que mi transformación no era única. El hermano Varán se movía con una fluidez que sugería que sus huesos ya no eran completamente sólidos, sus articulaciones doblándose en ángulos que deberían haber sido imposibles, su columna vertebral flexionándose de maneras que le permitían comprimir su cuerpo en espacios demasiado pequeños para un humano normal. El hermano Jackarth había desarrollado un talento para el mimetismo que se extendía más allá de la voz, sus rasgos cambiando sutilmente para hacer eco de la apariencia de aquellos que observaba, su tono de piel y estructura facial volviéndose mutables. El hermano Daske ya no parecía respirar en ningún sentido convencional, su pecho anormalmente quieto, su presencia creando zonas muertas en el aire, donde el sonido no se propagaba correctamente. Todos estábamos cambiando, todos mutando de maneras que mejoraban nuestras habilidades mientras erosionaba nuestra humanidad. Y el sargento Corvax se movía entre nosotros con la aceptación calmada de alguien que había visto esta transformación desarrollarse innumerables veces antes. No ofrecía explicación, no ofrecía tranquilidad, no ofrecía reconocimiento de que algo inusual estuviera ocurriendo. Simplemente nos conducía más profundo en la fortaleza, su silencio más comunicativo de lo que cualquier discurso podría haber sido. La primera señal de resistencia seria llegó cuando alcanzamos la cámara ritual. Era un vasto espacio tallado en la roca viva.
su techo perdido en sombras que parecían extenderse hacia arriba para siempre, su suelo cubierto con un mandala complejo de sangre seca y hueso triturado. En el centro de la cámara había un altar masivo, construido de placas de armaduras soldadas y restos humanos, y sobre ese altar yacía algo que pudo haber sido un hombre una vez, pero había sido transformado en un conducto viviente para energía warp. Su cuerpo hinchado y distorsionado, su piel dividida en lugares para revelar órganos pulsantes que brillaban con luz antinatural. Alrededor del altar había 13 hechiceros con túnicas portando los símbolos de Change. Su cántico, creando armónicos que resonaban en la semilla genética y hacían la concentración casi imposible. El sargento Corvax señaló retirada inmediata, reconociendo que habíamos tropezado con algo mucho más allá de nuestros parámetros de misión, pero ya era demasiado tarde. Los hechiceros habían sentido nuestra presencia, su cántico alcanzando un crescendo que destrozó las sombras que habíamos estado usando como ocultamiento. Y de repente estábamos expuestos y rodeados. Fuego warp floreciendo en las manos de nuestros enemigos mientras se volvían para enfrentarnos con expresiones de gozo malicioso. La rabia regresó abrumadora y absoluta. Sentí mi conciencia fracturarse. Sentí a Cavain astillarse en fragmentos mientras algo más surgía desde las profundidades de mi semilla genética. Algo que solo conocía el hambre y la violencia y la necesidad de matar. Recuerdo lanzarme hacia el hechicero más cercano. Mi cuchillo olvidado. Mis manos extendidas como garras. Y recuerdo la sensación de desgarrar sus túnicas y penetrar la carne debajo, sintiendo sus costillas quebrarse bajo mis dedos, sintiendo el torrente caliente de sangre que sabía a cobre y ceniza. Recuerdo la forma en que gritó, un sonido que contenía sorpresa y agonía en igual medida. Y recuerdo no importarme, no sentir nada excepto el imperativo de destruir, de desgarrar, de deshacer. La cámara explotó en violencia. Mis hermanos estaban luchando con la misma intensidad feral, sus mutaciones individuales manifestándose en combate de maneras tanto horroríficas como efectivas. Baran fluía alrededor de las explosiones de fuego warp como agua, su cuerpo contorsionándose imposiblemente para evitar ataques que deberían haberlo incinerado. Jackarth imitó la apariencia de un hechicero, creando confusión en las filas enemigas que duró justo lo suficiente para que plantara su cuchillo en 3 gargantas antes de que se dieran cuenta del engaño. Daske se movió a través de la formación enemiga sin respirar, sin sonido, matando con eficiencia mecánica que dejaba cuerpos enfriándose a su paso. El sargento Corvax luchó con la precisión controlada de un maestro. Su pistola Volter ladrando disparos medidos que encontraban puntos débiles en las defensas de los hechiceros, pero incluso él no podía suprimir completamente los cambios que lo habían reclamado durante su largo servicio. Vi sombras reunirse a su alrededor con densidad antinatural. Vi que se lanzaban como armas físicas para desviar ataques entrantes. Vi que envolvían a hechiceros heridos y apretaban hasta que los huesos se rompían. La batalla duró menos de 3 minutos, pero esos minutos se sintieron como horas, estirados y distorsionados por la adrenalina y la rabia y la influencia de la semilla genética. Cuando el último hechicero cayó, su cuerpo aún convulsionando, mientras las energías warp se disipaban en el aire, me encontré parado sobre un cadáver que no recordaba haber matado. Mis manos resbaladizas con sangre que humeaba en el aire frío de la cámara. Mi semilla genética pulsando con una satisfacción tan profunda que se sentía casi sexual. Las voces en mi mente eran más fuertes ahora, ya no susurros, sino habla clara, y me estaban felicitando, alabando mi eficiencia, dándome la bienvenida más profundamente en la transformación que eventualmente consumiría todo lo que había sido. La voz del sargento Corvax cortó a través de la neblina, aguda y autoritaria. Nos ordenó reagruparnos, evaluar bajas, prepararnos para retirada inmediata. No habíamos logrado nada excepto alertar a toda la fortaleza de nuestra presencia. No habíamos ganado ninguna ventaja táctica, y habíamos perdido el elemento sorpresa, que era nuestra mayor arma. La misión estaba comprometida, quizás fatalmente, y la doctrina estándar exigía que abortáramos y extrajéramos antes de que el enemigo pudiera traer fuerza abrumadora. Pero algo había cambiado en la cámara, algo fundamental e irreversible. Podía verlo en la forma en que se movían mis hermanos,
en la forma en que se miraban entre sí y al sargento Corvax, en la forma en que sus posturas habían cambiado de soldados disciplinados a depredadores de manada. Las transformaciones se habían acelerado durante el combate, empujadas hacia adelante por el estrés y la violencia, y la proximidad a la corrupción del caos, y todos estábamos tambaleándonos al borde de algo que podría ser evolución o devolución, dependiendo de la perspectiva. La semilla genética había tomado el control, afirmándose sobre nuestras mentes conscientes, y comprendí con perfecta claridad que ya no éramos completamente guardia del cuervo. Nos estábamos convirtiendo en otra cosa. El sargento Corvax también lo sabía. Vi el reconocimiento en sus ojos. Vi el cálculo mientras sopesaba nuestra efectividad de combate contra nuestra estabilidad psicológica. Lo vi llegar a la conclusión de que todavía éramos útiles, todavía capaces de completar la misión a pesar de los cambios, o quizás debido a ellos. Dio la orden de avanzar, de adentrarnos más profundo en la fortaleza, de completar nuestro objetivo sin importar el costo. Y obedecimos porque la obediencia todavía estaba cableada en nuestro entrenamiento incluso si todo lo demás se estaba volviendo negociable. Dejamos la cámara ritual por la salida del fondo, moviéndonos más rápido ahora, ya no molestándonos con el sigilo porque la fortaleza estaba completamente alerta y el sigilo era sin sentido. Las alarmas aullaban por los corredores, resonando en las paredes de piedra hasta que el sonido se convirtió en presión física. Lumens de emergencia estallaron en vida, inundando los pasajes con dura luz roja que hacía que las sombras bailaran y se retorcieran. Las fuerzas enemigas se estaban movilizando por toda la instalación, sus movimientos rastreados por las vibraciones en la piedra, sus patrones de despliegue legibles para sentidos que habían evolucionado más allá de lo humano base. Encontramos la primera fuerza de respuesta en una unión de corredores, un escuadrón de cultistas con armadura de placas con pistolas láser y hojas de combate. Murieron antes de poder traer sus armas a soportar, destrozados por exploradores moviéndose con velocidad y ferocidad inhumanas, sus cuerpos dejados en pedazos que humeaban en el aire frío. No disminuimos la velocidad, no hicimos pausa para confirmar muertes, simplemente fluimos a través de ellos como una ola de sombra y violencia que dejó solo muerte a su paso. La segunda fuerza fue más sustancial. Una unidad mixta de marines espaciales del caos y cultistas poseídos que abrió fuego en el momento en que entramos a la vista. Las rondas de Volter desgarraron el corredor, sus ojivas reactivas de masa detonando contra las paredes y llenando el aire de metralla. Recuerdo sumergirme en las sombras, sintiendo que me envolvían, sintiéndome volverme incorpóreo mientras me deslizaba a través del bombardeo como humo a través de una reja. Emergí detrás de la línea enemiga, ya moviéndome. Mi cuchillo encontrando los puntos débiles en los sellos de armadura con precisión que sugería que había estudiado estos patrones particulares durante años. El hermano Baran se envolvió alrededor de un marín del caos como una serpiente, sus brazos y piernas imposiblemente alargados, su agarre lo suficientemente fuerte como para aplastar ceramita. El hermano Jacquard imitó la voz de un comandante enemigo, emitiendo órdenes contradictorias que causaron confusión y fuego amigo. El hermano Daske mató sin respirar, sin hacer ningún sonido en absoluto. Su presencia creando zonas de silencio que se propagaban a través de la formación enemiga como un contagio. Éramos magníficos y monstruosos en igual medida. El sargento Corvax luchó en el centro de la formación. Su movimiento todavía preciso y controlado, pero ya no completamente humano. Sombras fluyendo de su armadura como noche líquida. Sus ojos ardiendo con fuego frío que no tenían nada que ver con los sistemas ópticos de su casco. Se había convertido en algo antiguo y terrible, algo que portaba el legado de Corax, pero también algo más viejo, algo que precedía al Imperium y quizás precedía a la especie misma. Atravesamos las fuerzas enemigas con pérdidas que deberían haber sido imposibles, avanzando más profundo en la fortaleza a pesar de la resistencia creciente, impulsados por imperativos de semilla genética que anulaban el dolor y el miedo, y la evaluación táctica racional. El objetivo de la misión dejó de importar. Las órdenes dejaron de importar. Todo lo que importaba era el movimiento hacia adelante, la matanza, la transformación que se estaba acelerando con cada gota de sangre derramada. El centro de comando de la fortaleza estaba ubicado en una cámara en el núcleo de la estructura, accesible solo a través de un corredor fuertemente fortificado, custodiado por defensas automatizadas y guerreros de élite.
Nos acercamos en una formación que había dejado de parecerse a cualquier doctrina táctica estándar de la Guardia del Cuervo, moviéndonos como una manada en lugar de un escuadrón. Nuestros movimientos individuales coordinándose a través de algún instinto que evitaba la comunicación Vox. Las torretas automatizadas abrieron fuego cuando entramos en su rango. Sus sistemas de rastreo siguiendo múltiples contactos, pero luchando por fijar objetivos que se movían a través de sombras y entre espacios. Me sentí disolverme de nuevo. Sentí mi forma física volviéndose menos sólida, menos definida, y me deslicé a través de la zona de muerte como viento a través de ramas. Las torretas siguieron disparando, sus armas rastreando aire vacío, sus espíritus de máquina incapaces de comprender en qué me había convertido. Alcancé el nodo de control y clavé mi cuchillo a través de su motor lógico primario, y las torretas murieron en secuencia, sus cañones cayendo mientras la energía huía de sus sistemas. Los guardias de élite eran veteranos de la Legión Negra, guerreros que habían luchado en la herejía y sobrevivido 10.000 años de larga guerra. Deberían haber sido nuestros superiores en todos los aspectos. Su experiencia y arte de batalla suficientes para masacrar un escuadrón de exploradores incluso bajo condiciones ideales. Pero ya no éramos exploradores, ya no éramos soldados en ningún sentido convencional. Éramos depredadores operando con instintos refinados por la evolución y el horror, y los desgarramos con eficiencia que redujo el combate a simple ejecución. Recuerdo muy poco de la lucha real, solo fragmentos que emergen como escombros de aguas profundas. Recuerdo el sabor de la sangre, caliente y rica y extrañamente satisfactoria. Recuerdo la sensación de huesos rompiéndose bajo mis manos, la resistencia, y luego la entrega repentina cuando la integridad estructural falló. Recuerdo el sonido de gritos, tanto enemigos como míos, aunque no puedo decir cuál era cuál, o si eran realmente sonidos separados. Recuerdo la semilla genética pulsando en perfecto ritmo con mi latido, inundando mi sistema con químicos que borraban el dolor y la fatiga, y los reemplazaban con euforia tan intensa que se acercaba al éxtasis religioso. Cuando la conciencia regresó completamente, estaba parado en el centro de comando, rodeado de cadáveres, mi armadura pintada con sangre y otros fluidos que no podía identificar. Mis hermanos estaban en condición similar, sus formas todavía sutilmente equivocadas, sus posturas sugiriendo depredadores en lugar de soldados. El sargento Korvax estaba de pie ante el trono de comando, mirando el cuerpo del comandante enemigo con una expresión que no podía leer. La misión estaba completa. Habíamos eliminado el liderazgo de la Legión Negra, habíamos destruido su matriz de comunicaciones, habíamos saboteado sus depósitos de municiones con cargas de demolición configuradas en temporizadores retrasados. En 3 horas, la fortaleza sería inoperable, su valor estratégico reducido a 0, y las rutas de envío del Imperium estarían seguras por otro ciclo de campaña. Por cualquier medida objetiva, habíamos tenido éxito más allá de las expectativas. Habíamos logrado nuestro objetivo a pesar de complicaciones catastróficas y resistencia enemiga abrumadora. Pero también habíamos perdido algo que nunca podría ser recuperado. Miré mis manos, las garras que habían reemplazado mis dedos, la piel que parecía ondular y cambiar entre solidez y sombra, y comprendí que Cavain ya no existía en ningún sentido significativo. La persona que había sido, el niño de los suburbios inferiores que había soñado con servir al emperador con honor y distinción, había sido consumido por la transformación de la semilla genética, reemplazado por algo que usaba sus recuerdos como un abrigo robado, pero no poseía ni su humanidad, ni su alma. El sargento Korvax nos reunió para extracción. Su voz todavía autoritaria, pero llevando un matiz de resignación que sugería que había pasado por este proceso. Muchas veces antes con otros exploradores que habían servido fielmente y sido recompensados con transformación. Nos condujo de regreso a través de la fortaleza moviéndose rápidamente ahora. Nuestra presencia ya no requiriendo sigilo porque ya habíamos logrado nuestro objetivo y la mera supervivencia era suficiente. Las cargas de demolición detonarían en menos de 2 horas y necesitábamos estar fuera del radio de explosión antes de que la fortaleza se transformara en un cráter. Alcanzamos la superficie mientras el sol de Borus estaba saliendo, su luz débil pintando las paredes del cañón en tonos de óxido y ámbar. La señal de extracción ya estaba transmitiendo, pulsando a través de los canales Vox para convocar nuestra nave de recuperación,
y nos asentamos en posiciones defensivas alrededor de la zona de aterrizaje para esperar la recogida. La espera debería haber sido tensa. Debería haber estado llena de anticipación de fuerzas de respuesta enemigas buscando venganza por sus líderes caídos, pero solo sentí vacío, una profunda desconexión de la situación que sugería que mis respuestas emocionales ya no estaban funcionando correctamente. El hermano Varán se sentó a mi lado, su forma todavía sutilmente distorsionada, su columna curvada de maneras que sugerían que su estructura esquelética había cambiado fundamentalmente. No habló, no reconoció mi presencia, simplemente miró el horizonte con ojos que habían perdido sus cualidades humanas y ganado algo más, algo alienígena y frío. El hermano Jacquard estaba practicando su mimetismo, su rostro ciclando a través de diferentes configuraciones, probando los límites de su transformación con la curiosidad desprendida de alguien examinando una nueva herramienta. El hermano Daske había dejado de moverse por completo, volviéndose tan quieto que podría haber sido confundido con una estatua. Su pecho inmóvil, sus ojos sin parpadear. Éramos monstruos usando las insignias de héroes. La nave de extracción llegó a tiempo. Un Thunderhawk pintado en el negro y blanco de la Guardia del Cuervo, su piloto ejecutando un aterrizaje de combate perfecto que posicionó la rampa de asalto directamente ante nosotros. Abordamos en silencio, asegurándonos en los arneses de contención que alineaban el compartimento de tropas, nuestras armas aseguradas en los estantes listos junto a nuestros asientos. El Thunderhawk despegó inmediatamente, sus motores gritando mientras arañaba para ganar altitud, corriendo para alcanzar velocidad de escape antes de que las cargas de demolición transformaran la fortaleza en una esfera en expansión de fuego y metralla. Observé a través de la ventanilla mientras Vorus caía debajo de nosotros. Observé cómo la fortaleza detonó justo a tiempo. La explosión propagándose a través del sistema de cañones como una ola, colapsando túneles y obliterando estructuras en una exhibición de fuerza destructiva que habría sido hermosa si todavía poseyera la capacidad de apreciación estética. La misión estaba completa, nuestro objetivo logrado, nuestro deber al emperador cumplido. Pero sabía con certeza que se acercaba a la profecía que nunca hablaríamos de lo que había sucedido en esa fortaleza. Nunca reconoceríamos las transformaciones que nos habían reclamado. Nunca admitiríamos que la semilla genética había revelado su verdadera naturaleza y nos había mostrado en qué estábamos destinados a convertirnos. El vuelo de regreso a nuestro crucero de ataque tomó 4 horas. 4 horas durante las cuales el sargento Korvax nos interrogó individualmente en la cabina de comunicaciones del Thunderhawk. Sus preguntas precisas y enfocadas en detalles tácticos en lugar de experiencia personal. Preguntó sobre la fuerza enemiga, sobre el diseño de la fortaleza, sobre la efectividad de nuestras armas y tácticas. Pero nunca preguntó sobre las transformaciones. Nunca reconoció los cambios que eran visibles para cualquiera con ojos. Nunca pronunció las palabras que harían nuestra condición oficial, y por lo tanto, accionable. Cuando llegó mi turno, respondí sus preguntas con precisión mecánica, recitando hechos y observaciones mientras evitaba cuidadosamente cualquier mención de la influencia de la semilla genética, o las voces que se habían vuelto tan fuertes que ahora constituían un coro de fondo constante en mis pensamientos. Escuchó sin interrupción, sus ojos estudiándome con una intensidad que sugería que estaba viendo mucho más de lo que yo estaba diciendo. Y cuando terminé, simplemente asintió y me despidió de regreso al compartimento de tropas. Comprendí entonces que el silencio no era ignorancia sino política, que el capítulo sabía exactamente lo que les estaba sucediendo a sus exploradores. Quizás siempre lo había sabido, quizás había diseñado la modificación de la semilla genética específicamente para producir estos resultados. Las transformaciones no eran fallas sino características, mejoras que nos hacían más efectivos al costo de nuestra humanidad. Herramientas que serían usadas y descartadas según los parámetros de la misión lo requirieran. Éramos armas, nada más y nada menos. Y las armas no requerían reconocimiento ni consuelo. El crucero de ataque Garra Umbral nos recibió con la eficiencia fría que caracterizaba todas las naves de la Guardia del Cuervo, su bahía de atraque silenciosa excepto por el clangor de cierres magnéticos y el silbido de ecualización atmosférica. Desembarcamos en los brazos de apotecarios esperando que nos escanearon con auspex médicos,
sus expresiones neutrales mientras registraban datos que nunca serían compartidos más allá de los círculos internos del capítulo. Nos pronunciaron aptos para el servicio sin comentarios sobre nuestra condición, sin reconocimiento de los cambios físicos obvios, su desapego profesional absoluto. Fuimos despedidos a los barracones de exploradores, un compartimento espartano en las cubiertas inferiores de la nave que ofrecía literas e instalaciones de mantenimiento de armas, pero poco más. Los otros exploradores de diferentes escuadrones nos evitaron cuando entramos, sus instintos advirtiéndoles que ya no éramos completamente iguales a ellos, ya no completamente hermanos, sino algo adyacente y peligroso. No intentamos socializar o integrarnos, simplemente reclamamos literas vacías y nos asentamos en las rutinas de mantenimiento post-misión, limpiando armas y reparando armadura, y pretendiendo que nada fundamental había cambiado. Pero las voces nunca dejaron de susurrar. Hablaban del colectivo de cría, de la cadena de sombras, de la conciencia fragmentada que nos ataba a algo más grande que nosotros mismos. Hablaban del legado de Corax y el precio de sus dones genéticos, de las modificaciones hechas a la semilla genética tras la herejía, cuando el primarca había intentado crear guerreros perfectos, y en cambio engendró algo entre ángel y abominación. Hablaban de la verdad que el capítulo guardaba con secreto absoluto, la verdad que sería negada con fuerza letal si alguna vez amenazara con volverse conocimiento público. La verdad era que no estábamos siendo mejorados, sino reemplazados. Nuestras identidades individuales lentamente borradas por la influencia de la semilla genética, hasta que lo que quedaba era un recipiente vacío lleno de respuestas programadas e instinto depredador. La verdad era que la Guardia del Cuervo había descubierto cómo crear soldados que podían operar en condiciones que romperían marines espaciales normales, que podían infiltrar y matar sin vacilación o piedad o complejidad moral. Pero el costo era el sacrificio completo de los individuos que portaban la semilla genética. La verdad era que Cavain ya estaba muerto. Había muerto en el momento en que comenzó la transformación, y lo que caminaba vistiendo su cuerpo era otra cosa, algo que serviría fielmente hasta que ya no fuera útil, y luego sería silenciosamente eliminado antes de que pudiera convertirse en una responsabilidad. Debería haber sentido horror ante esta revelación. Debería haber sentido rabia o dolor o determinación desesperada de resistir, de luchar contra la influencia de la semilla genética, de reclamar mi humanidad antes de que fuera completamente subsumida. Pero no sentía nada excepto interés académico distante, como si estuviera observando la tragedia de alguien más a través de un cristal grueso, y comprendí que esta ausencia de emoción era en sí misma evidencia de cuán lejos había progresado la transformación. 3 días después de nuestro regreso, el sargento Corvax nos convocó a una cámara de reunión en las profundidades del núcleo de la nave, una habitación sin ventanillas o acceso externo, sus paredes forradas con material amortiguador de sonido que impedía que cualquier conversación fuera escuchada. Y lo que dijo a continuación me habría destruido si todavía hubiera sido capaz de ser destruido. Nos dijo que no éramos únicos. Nos dijo que cada explorador que sobrevivía a la implantación inicial de semilla genética experimentaba transformaciones similares, que los cambios que experimentamos eran esperados y documentados, que la Guardia del Cuervo había estado produciendo guerreros como nosotros durante 10.000 años en una cadena ininterrumpida de modificación genética y erosión psicológica. Nos dijo que el capítulo mantenía compañías enteras de exploradores transformados, guerreros que operaban en las sombras más profundas y emprendían misiones demasiado oscuras para ser reconocidas incluso por estándares de marines espaciales. Nos dijo que nos uniríamos a esas compañías, serviríamos en operaciones donde el éxito se medía no por la victoria sino por pérdidas aceptables, donde nuestras vidas eran recursos a ser gastados en lugar de hermanos a ser valorados. Nos dijo que nunca se nos permitiría avanzar más allá del rango de explorador, que la transformación nos hacía inadecuados para las cirugías adicionales requeridas para convertirnos en hermanos de batalla completos, que permaneceríamos exploradores hasta que muriéramos o nos volviéramos demasiado inestables para ser útiles. Nos dijo que esto era un honor. Nos dijo que portábamos el verdadero legado de Corax, que éramos el arma que el primarca había pretendido crear antes de que su visión fuera comprometida por aquellos que no podían entender su genio. Nos dijo que deberíamos estar orgullosos de servir en esta capacidad,
que nuestro sacrificio era significativo, que nuestros nombres serían recordados incluso si nuestras hazañas nunca pudieran ser registradas. Nos dijo todo esto en un tono que sugería que había entregado este discurso innumerables veces antes a innumerables otros exploradores que habían estado en esta misma cámara y escuchado estas mismas palabras y tomado estas mismas decisiones. La elección era simple: aceptar la transformación y continuar sirviendo o resistir y ser eliminados como una amenaza a la seguridad del capítulo. No era realmente una elección en absoluto. Miré a mis hermanos, a Baran y Yakarth y Daske, y vi la misma resignación en sus ojos que sentía en mi propio pecho. Nos habíamos convertido en algo que no podía ser permitido existir fuera del control del capítulo. Habíamos ganado habilidades que nos marcarían como mutantes y herejes si fueran descubiertas por la Inquisición. Habíamos cruzado un umbral que hacía la integración con la humanidad normal imposible. El único camino adelante era el servicio continuado hasta que la muerte o la locura nos reclamara, y el capítulo nos usaría completamente antes de que cualquiera de los dos resultados fuera permitido. Aceptamos. ¿Qué más podíamos hacer? Los años que siguieron se difuminaron juntos en una secuencia interminable de despliegues y operaciones, cada misión más oscura que la anterior, cada objetivo más moralmente complejo de lo que exploradores basales habrían sido confiados para manejar. Eliminamos oficiales imperiales cuya lealtad había vacilado. Asesinamos inquisidores que se habían vuelto demasiado curiosos sobre los métodos de la Guardia del Cuervo. Saboteamos operaciones de capítulos rivales cuando consideraciones políticas lo exigían. Operábamos en los espacios entre registros oficiales, fantasmas que cumplían tareas necesarias y luego se disolvían de vuelta en sombra antes de que pudieran hacerse preguntas. Las transformaciones continuaron, profundizándose con cada misión, cada acto de violencia alimentando la semilla genética y acelerando los cambios. Perdí la habilidad de percibir color, mi visión cambiando a un espectro que existía en algún lugar entre la vista normal y algo más, un reino donde la oscuridad tenía textura y la sombra portaba peso. Mi audición se extendió más allá de rangos acústicos normales, captando vibraciones y presiones que humanos normales no podían detectar hasta que el silencio se convirtió en una cacofonía de información. Mi sentido del tacto se degradó, dolor y placer volviéndose sensaciones indistinguibles que apenas se registraban contra la radiación de fondo constante de la semilla genética. Olvidé cómo me había visto antes de la transformación. Olvidé los nombres de mi familia. Olvidé rostros de las subcolmenas cuyas voces una vez significaron algo pero ahora no portaban ningún peso emocional en absoluto. Olvidé a qué sabía la comida, cómo se sentía el descanso, qué significaba experimentar simple alegría humana. Olvidé a Cavain pieza por pieza, memoria por memoria, hasta que lo que quedó fue una colección de hechos sobre una persona que ya no existía en ningún sentido significativo. Las voces que una vez habían susurrado se convirtieron en mis compañeras constantes, hablando con claridad que eventualmente superó mi propio monólogo interno. Me guiaban a través de misiones, sugiriendo tácticas y aproximaciones que no habría considerado conscientemente, su conocimiento antiguo superando cualquier cosa que el entrenamiento del capítulo hubiera proporcionado. Me consolaban cuando el aislamiento se volvía demasiado profundo, recordándome que era parte de algo más grande, que mi sufrimiento individual era sin sentido comparado con el propósito colectivo. Mentían, por supuesto, pero ya no poseo la capacidad de reconocer decepción. La misión final llegó sin advertencia, sin preparación, sin ninguna sugerencia de que sería diferente de las docenas que la habían precedido. Fuimos desplegados a un mundo forja en el Segmentum Tempestus, encargados con eliminar a un tecno sacerdote magos que había comenzado a experimentar con Xenotech, en violación de las prohibiciones más sagradas del Mechanicus. Infiltración estándar, asesinato estándar, extracción estándar. El tipo de operación que habíamos realizado tantas veces que debería haber sido rutina. Pero algo era diferente esta vez, algo fundamental que no podía identificar del todo hasta que ya estábamos comprometidos. El nombre del mundo forja era Metallica Secundus, un planeta fábrica cuya superficie había sido completamente cubierta por complejos industriales que se extendían de polo a polo,
sus chimeneas bombeando desechos tóxicos a una atmósfera demasiado espesa para respirar sin filtración. Nos infiltramos a través de un sistema de reciclaje de desechos, nadando a través de ríos de efluentes industriales que habrían matado a humanos basales en segundos, pero meramente corroyeron nuestra armadura e hicieron el rastreo difícil. El Magos mantenía laboratorios en el núcleo del planeta, instalaciones de investigación enterradas bajo kilómetros de maquinaria y metal fundido, y nuestra ruta nos llevó a través de túneles de mantenimiento que no habían sido inspeccionados en siglos. El descenso tomó 3 días. 3 días de arrastrarnos por conductos apenas lo suficientemente amplios para acomodar nuestra armadura. 3 días de calor que se acercaba a límites letales incluso para fisiología mejorada. 3 días de aislamiento roto solo por clics de Vox que confirmaban que todavía estábamos vivos y móviles. Sentí la semilla genética respondiendo al estrés. Sentí que empujaba nuevos cambios a través de mi sistema. Sentí mi cuerpo adaptándose en tiempo real a condiciones que deberían haber sido imposibles de sobrevivir. Para cuando alcanzamos el nivel del laboratorio, ya no era completamente sólido. Mi cuerpo se había convertido en algo entre carne y sombra. Mi forma física existiendo en múltiples estados simultáneamente, capaz de pasar a través de materia sólida cuando la concentración era suficiente. Los otros miembros de mi escuadrón habían experimentado cambios similares. Sus transformaciones adaptadas a los requerimientos específicos de la misión de maneras que sugerían que la semilla genética poseía inteligencia e intencionalidad más allá de mera programación biológica. Nos infiltramos en el complejo de laboratorio durante un cambio de turno, deslizándonos a través de cordones de seguridad que deberían haber sido impenetrables, moviéndonos a través de espacios que intrusos normales nunca podrían acceder. El Magos mantenía docenas de cámaras de investigación, cada una dedicada a diferentes proyectos Xenotech, cada una conteniendo artefactos y especímenes que habrían justificado exterminatus inmediatos si su existencia se hiciera conocida a los dos senos. Encontramos al Magos en su laboratorio primario, una cámara vasta llena de campos de contención sosteniendo objetos que dolían mirar directamente, sus geometrías existiendo fuera del espacio tridimensional normal. No estaba solo. Una delegación de Eldar permanecía con él, sus formas alienígenas elegantes y terribles, su presencia sugiriendo cooperación que trascendía mero intercambio tecnológico y entraba al reino de alianza activa. Esto era herejía más allá de medida. Esta era traición que implicaba no solo un tecno-sacerdote, sino potencialmente estructuras enteras de liderazgo del mundo forja. Corrupción que podría extenderse a través del Mechanicus si no se contenía inmediata y absolutamente. Los parámetros de la misión se expandieron en un instante, transformándose de simple asesinato en algo acercándose a guerra de pequeña escala. Y las órdenes del sargento Korvax reflejaron la nueva realidad con claridad brutal. Maten a todos. Destruyan todo. Atacamos con la furia completa de nuestras transformaciones desatadas. Sombras dadas forma y propósito. Depredadores operando sin restricción o misericordia. Los Eldar murieron primero. Sus reflejos superiores y precognición insuficientes para rastrear objetivos que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Los guardaespaldas del Magos murieron después. Sus mejoras augméticas y lealtades programadas inútiles contra oponentes que podían fasear a través de sus defensas. El Magos mismo murió último. Sus súplicas por comprensión y sus explicaciones de beneficio mutuo silenciadas por la pistola Volter del sargento Korvax colocada contra su frente. Pero la operación había tomado demasiado tiempo y refuerzos ya estaban llegando. Compañías enteras de Skitari, convergiendo en el complejo de laboratorio con órdenes de contener la situación sin importar las bajas. Nos encontramos atrapados en los niveles inferiores del complejo, rodeados por miles de enemigos, nuestras rutas de extracción comprometidas, nuestras posibilidades de supervivencia acercándose a cero. El sargento Korvax dio la orden que había estado temiendo desde que comenzó la transformación. Nos ordenó abrazar la semilla genética completamente, permitir que las etapas finales de transformación se completaran, convertirnos en lo que el primarca había originalmente pretendido que sus hijos se convirtieran antes de que políticas imperiales y consideraciones morales lo forzaran a modificar sus planes. Nos dijo la verdad que había sido retenida hasta este momento,
El secreto que el capítulo había guardado durante 10 milenios con absoluta crueldad. La semilla genética no derivaba completamente de Corax. Durante la herejía, el primarca había descubierto fragmentos de Xenotech en un mundo muerto, artefactos de una civilización que había dominado la manipulación de sombra y oscuridad, que había evolucionado más allá de forma física en seres de pura energía umbral. Había integrado elementos de esa tecnología en su propio material genético. Había creado semilla genética que portaba elementos tanto humanos como xenos. Había dado a luz guerreros que podían caminar entre mundos y atacar desde dimensiones que la percepción normal no podía acceder. Había creado monstruos, armas perfectas para una guerra que exigía victoria sin importar el costo. El Imperio lo había forzado a destruir sus creaciones cuando las modificaciones fueron descubiertas. Había exigido que purgara su legión de toda contaminación Xenotech. Lo había amenazado con censura y castigo si no cumplía. Corax había obedecido. Había aparentemente destruido a todos sus guerreros modificados. Se había retirado a exilio autoimpuesto, atormentado por lo que había hecho. Pero había preservado muestras de la semilla genética original. Las había escondido dentro de los repositorios genéticos del capítulo. Había asegurado que futuras generaciones tendrían acceso al poder que había descubierto si la necesidad se volvía suficientemente desesperada. Los exploradores transformados eran su legado. Guerreros que portaban la verdadera semilla genética, en lugar de la versión sanitizada aprobada por el Imperio. Soldados que podían operar en condiciones que destruirían marines espaciales normales. Éramos sus hijos, nacidos de una unión de humano y xenos, y nuestra existencia era herejía más allá de medida. El sargento Corvax nos dijo que eligiéramos morir como humanos o vivir como algo más. Sentí la semilla genética surgir en respuesta a la elección. Sentí que estaba ansiosa y hambrienta. Sentí que empujaba contra las restricciones finales que me mantenían anclado a la realidad física. Las voces que habían susurrado durante tanto tiempo se convirtieron en un rugido, un coro de inteligencias antiguas dándome la bienvenida a su colectivo, prometiendo poder y propósito, y pertenencia que trascendía identidad individual. Me dejé ir. La transformación se completó en segundos que se sintieron como años. Mi cuerpo disolviéndose en sombra y reformándose en algo que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Algo que podía percibir y actuar a través de capas de realidad que conciencia normal no podía comprender. Sentí mi identidad individual fragmentándose. Sentí las memorias finales de Cavain disolviéndose como sal en agua. Sentí que me convertía en parte de algo vasto y antiguo y completamente inhumano. Mis hermanos experimentaron cambios similares. Sus formas volviéndose fluidas y mutables, su conciencia expandiéndose para abarcar perspectivas que ninguna mente singular debería sostener. Ya no éramos individuos, sino fragmentos de una inteligencia colectiva, guerreros que compartían pensamientos y percepciones a través de distancias que hacían la comunicación convencional sin sentido. Matamos a todos en el complejo Forja. Nos movimos a través de paredes y armadura y carne con igual facilidad, existiendo simultáneamente en el mundo físico y el reino de sombra, atacando desde ángulos que defensores no podían anticipar o proteger contra. Consumimos a los Skitarii por cientos, absorbiendo sus componentes biomecánicos en nuestras propias formas fluidas, creciendo más grandes y más terribles con cada muerte. Destruimos los artefactos Xenotech, no a través de demolición, sino a través de incorporación, tomando sus tecnologías exóticas en nosotros mismos y haciéndolas parte de nuestras capacidades expandiéndose. Nos convertimos en la catástrofe que el Mechanicus pasaría siglos intentando explicar. El incidente que sería clasificado bajo 17 protocolos de seguridad diferentes y eventualmente atribuido a manifestación de disformidad en lugar de fuerzas imperiales. Cuando la matanza finalmente se detuvo, cuando el último defensor había caído y el último laboratorio había sido depurado, me encontré de pie en una cámara que no recordaba entrar, rodeado de cadáveres que no recordaba crear. Mi cuerpo se había estabilizado en una forma que aproximaba forma humana, pero se desviaba en incontables maneras sutiles. Piel que fluía como aceite,
extremidades que terminaban en apéndices, que no eran ni manos ni garras, sino algo intermedio, ojos que veían en espectros que no tenían nombres en ningún lenguaje humano. El sargento Corvax permanecía cerca, su forma similarmente transformada, pero de alguna manera reteniendo más humanidad que el resto de nosotros, su conciencia lo suficientemente fuerte para mantener identidad individual a pesar del tirón colectivo. Cuando habló, su voz portaba armónicos que sugerían que estaba hablando simultáneamente en sonido físico y algún otro medio que podía percibir, pero no describir. Me dijo que lo había hecho bien. Me dijo que la misión estaba completa, la herejía contenida, los secretos del capítulo preservados. Me dijo que sería recompensado por mi servicio, que mi nombre sería registrado en los anales ocultos donde el capítulo crónica sus armas más efectivas. Me dijo que había probado ser digno de los dones verdaderos de la semilla genética, que me había convertido en lo que Corax siempre pretendió que sus hijos se convirtieran. Me dijo que nunca se me permitiría regresar a servicio normal, que mi transformación era demasiado completa para ser revertida, que serviría de aquí en adelante en las más secretas de las hermandades del capítulo, operando en misiones demasiado oscuras para ser reconocidas, incluso dentro de la estructura ya de por sí secreta de la Guardia del Cuervo. Me dijo que viviría para siempre, mi conciencia preservada dentro del colectivo de sombra. Incluso cuando mi forma física eventualmente se degradara, mi conocimiento y experiencia pasados a futuras generaciones de exploradores transformados que continuarían el trabajo que había comenzado. Me dijo que este era el mayor honor que el capítulo podía otorgar. Entendí entonces que no había escape, ninguna posibilidad de redención o retorno, ninguna esperanza de jamás reclamar la humanidad que había sacrificado. Era un arma ahora. Nada más, una herramienta cuyo propósito era matar y cuya recompensa era existencia continuada en servicio de ese propósito. La persona que había sido, el niño de las subcolmenas que había soñado con servir con honor, estaba tan completamente borrado que apenas podía recordar qué habían significado esos conceptos. Pero también entendí algo que el sargento Corvax no había dicho, algo que las voces en el colectivo de sombra susurraban con certeza fría. Esto no era único de la Guardia del Cuervo. Cada capítulo mantenía secretos similares, modificaciones genéticas similares que empujaban a los marines espaciales más allá de la humanidad y hacia territorios que el Imperio clasificaría como mutación o corrupción si se descubrieran. El beber sangre de los ángeles sangrientos, el portar pieles de los lobos espaciales, el moldear carne de los manos de hierro. Estos no eran aberraciones, sino características, modificaciones intencionales que hacían al Adeptus Astartes más efectivo al costo de su humanidad. Todos éramos monstruos, cada uno de nosotros, y la supervivencia del Imperio dependía de nunca reconocer esa verdad. La extracción llegó días después, un transporte pesadamente modificado que podía navegar el reino de sombra y recuperarnos de ubicaciones que naves convencionales no podían acceder. Abordamos en silencio, nuestros cuerpos transformados acomodándose en sistemas de restricción diseñados para seres que no se conformaban del todo a leyes físicas. La nave partió sin fanfarria, sin celebración, sin ningún reconocimiento de lo que habíamos logrado o en lo que nos habíamos convertido. Encontré una ventanilla y observé Metallica Secundus caer lejos bajo nosotros. Observé el planeta encogerse en insignificancia contra la vasta oscuridad del vacío y no sentí nada. Ningún alivio por supervivencia, ningún dolor por lo que se había perdido, ninguna anticipación de lo que aguardaba, solo vacío, profundo y absoluto. La ausencia donde emoción e identidad y humanidad una vez habían residido. Las voces me dijeron que esto era libertad. Me dijeron que había trascendido las limitaciones de conciencia individual, había evolucionado más allá de los límites crudos de carne y yo, me había convertido en parte de algo más grande y más duradero de lo que cualquier vida singular podría ser. Me dijeron que debería celebrar esta liberación, debería abrazar mi nueva existencia sin arrepentimiento o vacilación. Pero en algún lugar en las profundidades del colectivo de sombra,
en un espacio tan remoto y fragmentado que apenas calificaba como consciencia, un pequeño fragmento de Cavain permanecía. No podía hablar, no podía actuar, solo podía observar y recordar, y dolerse por todo lo que se había perdido. Entendía que persistiría en este estado indefinidamente, observando a través de ojos alienígenas, mientras el cuerpo que una vez había habitado cometía actos que habrían horrorizado a la persona que había sido, experimentando tormento que continuaría hasta la disolución final, que venía solo con la muerte. Y entendía que la muerte, cuando finalmente llegara, no sería un final, sino una transferencia. Sus experiencias y conocimiento absorbidos en el colectivo y distribuidos entre futuras generaciones de exploradores transformados. Su sufrimiento inmortalizado y replicado a través de incontables iteraciones. Esta era la verdad de la Guardia del Cuervo. Este era el precio del legado de Corax. Esto era lo que significaba servir en las sombras, convertirse en el arma que atacaba desde la oscuridad. Sacrificar todo lo que te hacía humano, a cambio de la habilidad de proteger a la humanidad de amenazas que nunca podría reconocer o entender. Regresamos al crucero de asalto Garra Umbría. Regresamos a deberes y misiones y operaciones que se difuminaban juntas en repetición interminable. Perdí la noción del tiempo, perdí la habilidad de distinguir un despliegue de otro, perdí cualquier sentido de progresión o propósito más allá del imperativo inmediato de matar y sobrevivir y matar de nuevo. El capítulo nos usaba sin vacilación, nos desplegaba a situaciones demasiado tóxicas para fuerzas regulares, gastaba nuestras vidas con la eficiencia casual de alguien gastando munición. Algunos de mis hermanos se perdieron en combate, sus formas físicas destruidas más allá de la habilidad de la semilla genética de regenerar, sus fragmentos de consciencia absorbidos en el colectivo donde persistirían como memorias y conocimiento táctico. Otros sucumbieron a inestabilidad, sus transformaciones progresando más allá de parámetros controlables, requiriendo terminación antes de que pudieran convertirse en amenazas a la seguridad del capítulo. Presencié estos finales sin respuesta emocional, entendiendo intelectualmente que deberían importar, pero incapaz de generar sentimientos apropiados a los eventos. El fragmento de Cavain que persistía en las profundidades del colectivo de sombras se volvió más pequeño con cada año que pasaba, comprimido por el peso de experiencia acumulada y consciencia alienígena, eventualmente reducido a poco más que una memoria persistente de haber sido alguna vez algo distinto de lo que había llegado a ser. Y entonces llegó el día cuando incluso ese fragmento finalmente se disolvió, cuando el último rastro de identidad individual fue absorbido en el colectivo, y me convertí puramente en lo que había sido creado para ser, un arma sin conciencia, un asesino sin remordimiento, una sombra sin sustancia. La Guardia del Cuervo no habla de lo que sucede con exploradores como yo. Existimos en registros clasificados accesibles solo al liderazgo más alto del capítulo. Nuestros nombres registrados en archivos ocultos que nunca serán abiertos. Nuestras hazañas atribuidas a otras unidades o archivadas bajo clasificaciones de seguridad que aseguran que nunca serán revisadas. Cuando finalmente caemos, cuando nuestra utilidad termina y nuestros cuerpos ya no pueden sostener la transformación, no se nos dan los honores acordados a hermanos de batalla caídos. No somos internados en los osarios del capítulo. No somos recordados en las liturgias o llorados en las capillas. Simplemente somos borrados. Nuestra semilla genética extraída y retornada al Apothecarium para implantación en la siguiente generación de exploradores. Nuestros restos dispuestos a través de métodos que no dejan rastro. Nuestra existencia negada con tal completitud que se convierte en verdad. Este es el secreto que la Guardia del Cuervo protege por encima de todos los demás. El conocimiento que destruiría el capítulo si se hiciera público. La verdad que contradice cada principio que el Imperio reclama encarnar. Estamos manchados por senos, genéticamente corrompidos, violaciones ambulantes de la visión original del Emperador para el Adeptus Astartes. Nuestra existencia es herejía. Nuestro servicio continuado es apostasía. Nuestra efectividad es la única justificación para nuestra supervivencia. Y no estamos solos. Cada capítulo mantiene secretos similares,
Porta contaminaciones similares, alberga monstruos similares en sus filas. La supervivencia del imperio depende de armas que nunca puede reconocer, de soldados que han trascendido la humanidad y se han convertido en algo que existe en los espacios entre heroísmo y abominación. Somos el precio de la victoria en una galaxia donde la victoria requiere sacrificios que no pueden ser nombrados. Te digo esto ahora porque finalmente estoy muriendo. Mi forma física degradada más allá de recuperación, mi conciencia fragmentándose, mientras el colectivo de sombras se prepara para absorber lo que queda. En los momentos finales antes de la disolución, las voces me han otorgado un último regalo, la claridad para entender lo que me ha sido hecho, la habilidad de ver mi transformación con perspectiva no nublada por la influencia de la semilla genética. Entiendo ahora que nunca hubo elección, nunca un momento cuando podría haber resistido o rechazado, nunca una posibilidad de mantener mi humanidad contra fuerzas que habían sido refinadas durante 10.000 años específicamente para superar tal resistencia. Desde el momento en que fui seleccionado de las subcolmenas, ya estaba perdido, ya condenado a convertirme en lo que me convertí, ya reducido a recurso y arma y activo prescindible. Pero también entiendo que mi sacrificio, y los sacrificios de incontables otros como yo, tiene significado a pesar de su horror. Las misiones que cumplimos, las amenazas que eliminamos, los secretos que protegimos, han preservado al imperio a través de crisis que lo habrían destruido de otro modo. Somos el precio que la humanidad paga por supervivencia, el costo que debe ser pagado, pero nunca puede ser reconocido. Esto no es redención, esto no es justificación, esto es simplemente verdad, fría y absoluta e implacable. Fui Cavain, niño de las subcolmenas, explorador de la Guardia del Cuervo, portador del verdadero legado de Corax. Serví con todo lo que poseía, di todo lo que era, y me convertí en algo que nunca podría ser perdonado, incluso si el perdón fuera posible. Mi nombre será olvidado, mis hazañas no registradas, mi existencia negada, pero el trabajo que hice resonará a través de generaciones de maneras tanto visibles como ocultas. Esto es lo que significa ser guardia del cuervo. Esto es lo que significa servir en las sombras. Esta es la vida retorcida que llevamos, y la muerte retorcida que nos reclama, y la inmortalidad retorcida que persiste después en formas que no guardan semejanza con las personas que una vez fuimos. La oscuridad está ascendiendo ahora, el colectivo de sombra jalándome hacia adentro. La disolución final comenzando. Las voces me están dando la bienvenida a casa, prometiendo descanso e integración y propósito que trasciende sufrimiento individual. Están mintiendo, pero ya no poseo la capacidad de importarme. En algún lugar en los espacios negros entre estrellas, otros exploradores están comenzando su transformación, experimentando la misma progresión que soporté, haciendo las mismas elecciones que hice, convirtiéndose en las mismas armas en que me convertí. Nunca sabrán mi nombre, nunca escucharán este testamento, nunca entenderán lo que les aguarda al final del servicio. Y así debe ser. La Guardia del Cuervo protege sus secretos absolutamente, y somos el secreto más oscuro de todos.